infecciones urinarias. De hecho, acá en esta clase además vamos a conversar de otras bacterias dentro del paquete de los enterobacterales que también están ahora relacionados con lo que significa ser causa etiológica de las infecciones de tracto urinario, ¿de acuerdo? Así que si bien la mitad de la charla está diseñada para Escherichia coli, la otra mitad de enterobacterales que causan, que provocan infecciones de tracto urinario. Obviamente ustedes ya saben que no solamente las bacterias gram negativas producen infecciones de tracto urinario, también las gram positivas. Y en este caso estamos hablando de, por ejemplo, Staphylococcus, que puede provocar infecciones urinarias, sobre todo de especies Saprophyticus, en algunos casos inclusive Staphylococcus aureus, y cómo no, el grupo Enterococcus. Pero no es el tema de esta charla. No tenemos que referirnos a las bacterias gram positivas, estamos todavía en la espera de las bacterias gram negativas, y es por ello que vamos a mirar en todo caso el paquete de enterobacterales, ¿de acuerdo? Dicha esta explicación, entonces comenzaremos. Bien saben ustedes de que cuando revisamos lo que significa la familia de las enterobacterales, podemos hablar de dos paquetes importantes, ¿verdad? Aquellas a las que las denominamos por su carácter primario en cuanto a lo que puede provocar como verdaderas bacterias patógenas, microorganismos patógenos, donde tienen ustedes una serie de géneros que ya en algún caso han sido revisados, y cómo no a los denominados hoy por hoy patobiontes, ¿verdad? Aquellos microorganismos que son parte de la microbiota normal y que bajo determinadas circunstancias, que estas pueden deberse, por ejemplo, al hecho de que dejan el lugar donde usualmente se encuentran y tienen la capacidad de ser desplazadas o ser llevadas a otro segmento anatómico, donde obviamente ahora sí podrían potencialmente provocar enfermedades, o porque hay procesos de inmunodeficiencia o de inmunosupresión, donde el sistema de defensa puede claudicar, y entonces bacterias que son parte de la microbiota normal asumen a partir de ese momento recién un rol patogénico. Esto es lo que sucede con estos patobiontes, y aquí, cómo no, ¿verdad? Tiene que estar Escherichia coli, por eso lo estamos observando, pero no solamente está Escherichia coli, también está Klebsiella pneumoniae, y un paquete además de muchas especies dentro de Klebsiella, como no también Proteus, pero el grupo Proteus eso es un grupo grande, porque ahí nos encontramos con Proteus, nos encontramos con Providencia y nos encontramos con Morganella. Y no hemos puesto otra más acá, porque además deberíamos colocar a Enterobacter. Si bien Enterobacter hoy por hoy es un grupo, es un complejo muy interesante y que cada vez se está haciendo más importante en una serie de patologías, sobre todo aquellas que están ligadas a las infecciones asociadas a lo que significan los entornos hospitalarios, lo que comúnmente llamábamos infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, y ahí el complejo Enterobacter cada vez, una vez más, se está haciendo muy importante, ¿de acuerdo? Sigamos. Lo que hemos indicado. Si hablamos de Escherichia coli, vamos a repetir lo que ustedes ya saben. En otras palabras, estamos hablando de un bacilo gram negativo, característicamente, por definición, con la posibilidad fundamental de ser móvil. Ahora, esto no es fijo. Escherichia coli puede comportarse de manera inmóvil, ¿de acuerdo? Si bien las más de las veces Escherichia presenta un carácter de movilidad positiva bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, temperaturas de incubación, etcétera, de 35 grados centígrados. A veces la estructura genética de la bacteria, y en este caso los genes estructurales, que van a en todo caso provocar la expresión de las determinadas proteínas para armar o ensamblar los flagelos, en este caso las flagelinas, no se expresan y por lo tanto ese microorganismo puede mostrarse inmóvil, ¿de acuerdo? O sea que puede ser móvil o puede ser inmóvil cuando desde ya asumimos
que la mayor parte de las veces, la mayor frecuencia inclina la balanza hacia el lado de la motilidad positiva. Las dimensiones, las clásicas para cualquier microorganismo, ¿verdad? Estamos hablando de un bacilo, por lo tanto la longitud, más o menos como tienen ustedes ahí, de 2 a 4 micrómetros de longitud, por un diámetro que puede ser de 0,2, 0,3 y a veces hasta 0,4 micrómetros en cuanto a su diámetro. ¿Listo? ¿Es una bacteria anaerobia facultativa? Sí, de hecho los enterobacterales clásicamente, por definición, son microorganismos anaerobio facultativos, ¿de acuerdo? No son, y esto es pregunta de parcial, no son bacterias aeróbicas estrictas, no. En este caso estamos hablando de bacterias anaerobio facultativas. ¿Listo? ¿Puede a veces presentar cápsulas? Sí, hay cepas de coli que presentan cápsula y esto es muy visible en sus colonias, como también a veces pueden no presentar este carácter y no se observa cápsulas en este tipo de microorganismos. Su localización es ubicua, ¿verdad? Básicamente nosotros encontramos Escherichia coli casi en todos nuestros segmentos anatómicos, aquellos que tienen una microbiota que se encuentra de manera residente en estos segmentos anatómicos. Podemos encontrarla en nuestras pieles, obviamente está en nuestros tractos gastrointestinales, se puede encontrar poblaciones de Escherichia en lo que corresponde a las uretras, tanto masculina como femenina, en cantidades muy pequeñas. Desde ya eso no supone una infección ni mucho menos, pero bajo determinadas circunstancias, habíamos dicho, sí pueden asumir carácter patogénico, ¿verdad? Se les puede encontrar en el canal vaginal cuando estamos revisando la anatomía femenina, es decir, les podemos encontrar en diversos sectores de nuestra geografía anatómica como tal. No son exigentes nutricionales, en general los enterobacterales crecen allá donde ustedes les pongan. Imagínense qué tan ubicuo será que si no miramos ahora desde la perspectiva humana y vemos desde la perspectiva medioambiental, particularmente se les encuentra en cualquier tipo de aguas, están en la tierra, están en los vegetales, es decir, donde pongan la vista siempre van a encontrar algún tipo de enterobacterial. Y esto tiene importancia cuando estamos hablando de entornos hospitalarios, ¿verdad? Porque eso significa que si nuestros procesos de desinfección al interior de los hospitales o los procesos de esterilización cuando necesitamos materiales estériles para poder trabajar en procedimientos invasivos con nuestros pacientes, si no cumplimos con estas normas, es muy fácil que se produzcan estas infecciones, precisamente en este caso por este tipo de microorganismos de corte enterobacterial. Eso supone, por otra parte, y ojalá que esto quede como un buen mensaje para ustedes, porque hay que ceñirse a los protocolos de trabajo. Hay protocolos absolutamente para todo, desde calzarse los guantes para hacer la revisión o la instalación de una sonda vesical hasta el procedimiento como tal. Las más de las veces cuando estas sondas son contaminadas y provocan infecciones en los pacientes es porque no cumplimos los protocolos. No nos lavamos las manos antes de calzarnos los guantes y una vez que estamos con los guantes no actuamos de acuerdo a protocolos, tocamos objetos que están contaminados, por lo tanto ya contaminamos los guantes. Imagínense introducir una sonda vesical en una paciente o en un paciente en quienes hay condiciones críticas en cuanto a su salud. Es muy fácil que se puedan producir estas infecciones que son iatrogénicas, están causadas por nosotros y que en algún caso pueden poner hasta en riesgo la vida de los pacientes, ¿de acuerdo? Así que siempre ceñirse a los protocolos tomando en cuenta estas características microbiológicas. Y menos mal, los enterobacteriales no son esporulados, porque si además presentaran estas formas de defensa frente al medio ambiente y obviamente pudieran esporular, imagínense ustedes los dolores de cabeza que tendríamos en los hospitales sobre todo, ¿verdad? Pero menos mal no son esporulados y por lo tanto ese peligro está, en este caso, fuera de la consideración que pudiéramos hacer. ¿Listo?
¿Cuáles son las características en todo tipo de corte estructural que nos interesen este tipo de microorganismos también? Fundamentalmente el hecho de que fermenten azúcares y sobre todo la glucosa. Un enterobacterial, que es una parte de las enterobacterias y en general cualquier enterobacteria, se define como tal por el solo hecho de poder fermentar la glucosa. ¿De acuerdo? Si una bacteria, un bacilo gram negativo, tiene la capacidad de poder fermentar, es decir, en este caso, utilizar la glucosa bajo condiciones anaeróbicas, por eso son anaerobios facultativos, ¿verdad? Si pueden utilizar la glucosa en condiciones anaeróbicas, pues obviamente sí, se catalogan instantáneamente como enterobacteriales, ¿de acuerdo? Así que esa es una característica no solamente estructural, sino que es una característica que distingue al grupo de los enterobacteriales, como no, si estamos hablando de Escherichia coli. ¿Tiene la capacidad de poder reducir los nitratos? Sí, reducen los nitratos a nitritos. ¿Y yo cómo me puedo dar cuenta de esto? Si estamos hablando, y hemos dicho ahora de infecciones de tracto urinario, y ustedes van a practicar mucho estas pruebas más adelante, y cuando estén ya en la vida profesional, sobre todo en el servicio rural obligatorio, o cuando trabajamos en hospitales o postas sanitarias que no están precisamente cercanas a los centros de la ciudad o en ciudades intermedias. En muchas circunstancias ustedes van a tener que hacer el examen general de orina, que bien saben no es nada del otro mundo, es utilizar las cintas para este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Introducimos las cintas en la orina, sacamos las cintas y esperamos de 30 segundos hasta 1 minuto y a veces hasta 1 minuto y medio para leer lo que significa leucocitos, y ahí entonces nosotros ya sabemos si hay o no hay una infección en curso solamente por ese examen general de orina por cintas. Nos orienta mucho. Ahí hay un parámetro que es la reducción de los nitritos. Aparece un color rosado intenso en el sector que marca para esto en la cinta, y obviamente nos está demostrando este carácter que también los enterobacteriales fundamentalmente tienen la capacidad de poder reducir los nitratos hasta nitritos, y esto se evidencia muy fácilmente, vuelvo a repetir, aún en los exámenes generales de orina, ¿de acuerdo? Un otro detalle que acompaña desde el punto de vista laboratorial es que son bacterias fundamentalmente catalasa positiva, es decir, tienen la capacidad de poder utilizar enzimas del corte catalasa para poder desdoblar el peróxido de hidrógeno que eventualmente se vaya a formar después de que pasan por todo ese proceso de utilizar la glucosa y llevarla hasta el ácido pirúvico. Parte de esa glucosa se va a ir hacia una ruta fermentativa, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho que fermentan la glucosa anaeróbicamente y van a producir fundamentalmente ácido láctico, a veces con o sin producción de gas. Las más de las veces producen gas, ¿de acuerdo? Pero otra parte de la glucosa es transportada hacia su sistema respiratorio, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, donde ese ácido pirúvico va a pasar a acetilcoenzima A, y a partir de esto ingresa precisamente en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se liberan los hidrogeniones correspondientes, cosa que ustedes además están repasando en bioquímica, y a partir de esto los hidrogeniones finalmente cabalgan, si vale el término, sobre lo que son los citocromos para llegar al último aceptor, que puede ser el oxígeno, ¿verdad? Si es el oxígeno libre, las más de las veces se forma junto con estos hidrogeniones, y por el oxígeno molecular libre se puede formar peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que sería letal para la bacteria, la mataría. Pero a lo largo de miles de millones de años, a través de procesos evolutivos interesantes, las bacterias inventaron procesos de mutación por los cuales lograron ensamblar este tipo de enzimas, las catalasas. Estas catalasas fraccionan al peróxido de hidrógeno y obviamente tenemos como producto final la liberación de oxígeno molecular libre y agua, ¿verdad? H2O. Entonces, obviamente, ese oxígeno que se libera se recicla para continuar todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, pero además son oxidasa negativa, es decir, no vamos a poder ver la acción de los citocromos porque no son bacterias aerobio estrictas.
Esto solamente se puede detectar en las bacterias que son aerobio estériles. Y estas no lo son, recuerdan, son anaerobio facultativas, pregunta de parcial. Por lo tanto, obviamente, no tienen que comportarse de esa manera. Esto es lo clásico. Están viendo ustedes de un lado de sus pantallas lo que es la imagen de un medio de cultivo característico, es el famoso medio de McConkie. Se llama así en honor a un médico inglés que descubrió este medio de cultivo, lo preparó, lo logró diseñar perfectamente sobre la base precisamente de lactosa e ir colocando un indicador que permitía saber si la bacteria había utilizado la lactosa o no. Ustedes saben que la lactosa al final, cuando ingresa en el mundo metabólico de estos microorganismos, se va a desdoblar tanto en glucosa, ¿verdad?, como en galactosa, ¿no es cierto? Eso es la lactosa, es la unión de dos azúcares, glucosa más galactosa. Y obviamente en este caso hemos dicho que lo que va a utilizar la bacteria es la glucosa, pero lo está haciendo a partir de la lactosa. Y esto es lo que descubrió precisamente el doctor McConkie, y es por eso que él diseñó este medio de cultivo. Imagínense, lo hizo casi a mediados del 1900, 1930, 1940, y a la fecha todo el planeta sigue utilizando este medio de cultivo. Porque ahí vean ustedes las colonias con esa tonalidad rosada intensa, que está mostrando que precisamente está utilizando la lactosa, va a utilizar, va a desdoblar y va a partir, va a escindir en las dos moléculas, tanto de glucosa como de galactosa, ¿no es cierto? Y a partir de esto va a hacer todo el trámite metabólico que hemos hablado hace un momento atrás, ¿de acuerdo? Y como se está generando, en este caso, la formación de productos acidificados, lógicamente hacen virar al indicador que está en este medio de cultivo, que es el rojofenol, las más de las veces, y por eso las colonias tienen esta coloración. Vemos esta coloración y esta típica morfología colonial y decimos que esto, por lo menos hasta aquí, es un coliforme. Puede ser Escherichia con cualquiera de sus especies, puede ser una Klebsiella, puede ser un Enterobacter, todos nos van a dar una imagen de este, ¿de acuerdo? Y si hacemos la coloración Gram a partir de una de estas colonias, esto es lo que vamos a mirar, bacilos Gram negativos, obviamente. Por la tinción Gram, yo puedo decir que se trata de Escherichia coli. La respuesta es un contundente no, no me sirve. Porque si yo miro Escherichia coli o cualquier otro tipo de Escherichia, o miro Klebsiella o miro Enterobacter, a todos les voy a ver exactamente igual. Cabe decir, bacilos Gram negativos y nada más. ¿Listo? Así que en estos casos las tinciones me orientan, pero no me definen el diagnóstico. El diagnóstico lo voy a tener que afrontar a través de una serie de pruebas que de ahí en adelante tendré que desarrollar. ¿Listo? Pero además hay una estructura antigénica en estos microorganismos. Puedo yo ver de que existe un antígeno O que está localizado en la parte más externa de la bacteria. En este caso está localizado en lo que es su pared, ¿verdad? La pared de esta típica bacteria Gram negativa, en la parte más externa tiene lo que llamamos la membrana externa o exterior, pero adosada esta membrana externa o exterior, bien saben ustedes que están los famosos lipopolisacáridos, los LPS, ¿verdad? Estos lipopolisacáridos son los responsables, en todo caso, de la acción de tipo endotóxica de estas moléculas. Esos lipopolisacáridos para nosotros como médicos son tremendamente importantes, porque una vez que estos LPS se liberan en nuestro torrente circulatorio, por ejemplo, cuando la bacteria logra procesos bacteriémicos, estos LPS o lipopolisacáridos son los responsables para que la presión arterial en nuestros pacientes caiga, para que se levante en todo caso, por otro lado, en el termostato, en el hipotálamo, la producción de mayor calor y obviamente el paciente entre en un proceso febril, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que se van a dar coagulopatías de consumo, porque los lipopolisacáridos son capaces de poder desencadenar más bien lo que significa la liberación de los factores de la coagulación. Y estos factores no son eternos, ¿no es cierto? Se empiezan al principio a producir en gran cantidad. Hay coagulaciones que se están dando en diferentes segmentos del cuerpo de estos pacientes,
Y de ahí, y a partir de ese momento, empiezan a caer estos procesos porque más bien se consumen los factores de la coagulación y el paciente entra en una coagulopatía de consumo. Todo esto disparado, ¿por qué? Por los lipopolisacáridos que están, hemos dicho, en la membrana externa de la pared de este tipo de microorganismos. Vamos a ver todavía una imagen más de estos LPS porque no los podemos olvidar, ¿listo? Pero además presentan el antígeno K, aquellas bacterias que sean capsuladas, ¿cierto? Porque si no tienen la cápsula, pues obviamente no hay el antígeno K y no hay mayor problema. Y las que tienen motilidad positiva, recuerdan, es porque obviamente expresan flagelos. Y si expresan flagelos, entonces está el antígeno H o antígeno flagelar, que nosotros pudiéramos eventualmente estudiar, buscar o detectar a través de procedimientos bacteriológicos. Ahí está el lipopolisacárido, solamente es para mostrarles aquello que ustedes ya conocen bastante bien. Aquí se encuentra nuestro antígeno O, representado en todo caso por azúcares que están enganchados en toda esta molécula, ¿verdad? Aquí está la manosa, la ramnosa, la galactosa, que se enganchan a este espinazo que generalmente es de N-acetilglucosamina o de ectosamina, y obviamente todo esto se encuentra enganchado en la tracción lipídica gracias a estos puentes que están viendo aquí, que son los famosos puentes de KDO o el ácido 2-ceto-3-desoxirribolónico. Estos sirven de bisagra para que estos azúcares se enganchen finalmente al lípido A, con lo cual ya está el lipopolisacárido, LPS, ¿cierto? Para nosotros, una vez más, la especificidad de esa respuesta como antígeno O radica acá, ¿listo? Ese antígeno somático está representado por estos azúcares que forman esa parte, la parte más distal, la parte más periférica en lo que corresponde a este tipo de moléculas, ¿cierto? Perfecto. Pero además, para que Escherichia coli pueda colonizar y a partir de esto provocar un fenómeno infeccioso en los pacientes, necesita factores de virulencia que puedan trabajar, ¿es cierto? Porque de lo contrario entonces sería muy fácil que en cualquier caso se produzcan estas infecciones. Y no es así. Miren que hay antígenos de factores de colonización. Estos antígenos están representados por moléculas que están obviamente a nivel de la pared de estas bacterias y que van a reconocer a receptores que se encuentran en las células que precisamente conforman, en este caso, nuestro tracto urinario. Esos receptores generalmente están representados por la manosa, ¿de acuerdo? Esos receptores de manosa funcionan como enchufes, donde Escherichia coli puede enganchar y de esa manera quedar adherida la bacteria a estos epitelios y ahora sí comienza el proceso infeccioso como tal. Hay fimbrias o pelos que le permiten también a Escherichia y a otros enterobacterales terminar de ensamblarse, terminar de engancharse, anclarse en lo que son estas células del tracto urinario, con lo cual el proceso de invasión del tracto queda perfectamente confirmado. ¿Hay proteínas formadoras de pili? Claro que sí, están representando precisamente este conjunto de proteínas con las cuales se terminan de adherir a los epitelios y obviamente hay pilus en particular, el pelo P, el pilus P en singular, recuerdan, es pilus, en plural es pili. Estamos hablando entonces de un pilus P que además termina el proceso de adherencia. Gracias a este conjunto de estructuras antigénicas, ahora sí, Escherichia coli queda perfectamente enganchada en las células de nuestro tracto. Pero clásica la situación de Escherichia coli para poder dar una serie de infecciones y entre estas la de vías urinarias. Es muy sencillo entonces que si se cumplen todos aquellos pasos que hemos visto anteriormente, estamos preparados para que Escherichia coli pueda producir estas infecciones y para nosotros de aquí en adelante ahora representaría ver qué sabemos desde el laboratorio, ¿verdad? Desde el laboratorio nosotros podemos hacer los famosos urocultivos, los cultivos a partir de la orina de los pacientes. Si ustedes están viendo toma de muestra 1, toma de muestra 2 y ahora la tecnología laboratorial en esta semana para precisamente ver que estas muestras de orina, una vez procesadas y una vez pasado el tiempo de 18 a 24 horas,
nosotros vemos los desarrollos que se vayan a producir, hacemos los conteos, y si estos recuentos están por arriba de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, automáticamente las calificamos como de infección. Pero ojo, si bien ese es un número que lo mantenemos hasta hoy por hoy, lo trajeron en su momento Cass, en su momento Castell y Lefort, pero estos números y estos trabajos datan de la época de que estoy hablando de 1960, 1970. A la fecha no se han modificado estos trabajos, seguimos jugando con ese número mágico del igual o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Si eso leemos en un urocultivo lo clasificamos como positivo, pero la clínica nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Hoy en día podemos ver recuentos de 80.000, de 70.000 unidades formadoras de colonias, y en todo caso ahora viene lo importante, ligarla del laboratorio a la parte clínica. En otras palabras, si la paciente tiene signos y síntomas que ustedes van a estudiar en los próximos años para poder identificar y prácticamente diagnosticar una infección de tracto urinario desde el punto de vista clínico, esos recuentos de 70.000, 80.000 tienen importancia, obviamente, ¿sí o no? No vamos a ser más papistas que el Papa en decir, es que aquí no dice 100.000, tiene que decir 100.000 para que sea una infección. No, ¿verdad? Porque si estamos viendo una sintomatología perfectamente establecida en el paciente o en la paciente y tenemos recuentos de 70.000, 80.000, ya están, ¿no es cierto? Obviamente habrá dependido de la toma de muestra, habrá dependido de cuánto se ha tardado en procesar esa muestra, cómo se la ha procesado, para que a lo mejor los recuentos sean más bajos, o aún con recuentos bajos podemos encontrar una infección urinaria. ¿Se entendió? Perfectamente. Y aquí está algo que es clásico en nuestros laboratorios. Este es el famoso medio de EMD, el eosina azul de metileno, el eosin methylene blue, que obviamente nos muestra las características colonias para Escherichia coli. Colonias con esa coloración prácticamente tornasolada, con ese brillo metálico, que cuando nosotros vemos esto en nuestros cultivos decimos que ya con un 80-90% de probabilidades esto perfectamente podría tratarse de Escherichia coli. Y el doctor McConkie, decíamos, ¿verdad?, a partir de su trabajo y obviamente el medio de cultivo otra vez, para mostrar esas colonias lactosa positivas, por las coloraciones que están viendo, y que obviamente demuestra que esa bacteria está utilizando la lactosa, y ya hemos dicho, está partiendo la lactosa en dos, y obviamente va a utilizar la glucosa, y a partir de esto todo el camino metabólico que hemos establecido un momento atrás. Pero recuerdan, aún con las colonias, aún con la observación en cuanto a este tipo de desarrollos, y aún con la tinción de Gram, no decíamos todavía que era una Escherichia coli, ¿verdad? Hemos dicho que necesitamos una serie de pruebas de identificación que llevamos adelante en bacteriología. Y eso es lo que están viendo acá, porque esta es la batería básica con la que se tiene que trabajar. Están viendo ustedes el Kliegler, o doble azúcar hierro, la lisina hierro agar, la ornitina, en medio de cultivo. Estamos observando que se produzca o no indol, en este caso sí es positiva, el rojo de metilo, el citrato, la motilidad y la posibilidad de producir ureasa o no. Esta es la batería con la que yo trabajo en mi laboratorio y me alcanza y me sobra para darle nombre y apellido a la bacteria, ¿de acuerdo? En mi laboratorio utilizamos el Kliegler o el TSI, los dos medios son perfectamente compatibles. El Kliegler tiene solo dos azúcares, tiene glucosa y lactosa. En cambio el TSI, que también podemos utilizar, tiene glucosa, lactosa y sacarosa. Además, nosotros podemos utilizar cualquiera de los dos. Acá están viendo ustedes un Kliegler que es positivo. Después todo esto ha pasado de 18 a 24 horas. Observen ustedes la coloración amarilla del medio, era de color rojo inicialmente, y la producción de gas. Hay desaminación, en este caso decarboxilación de la lisina, es positiva, lo mismo de la ornitina, hay indol positivo, rojo de metilo positivo, citrato negativo, la motilidad es positiva y no hay producción de ureas, ¿de acuerdo? Esto solo para que ustedes vean lo que hacemos en los laboratorios, y obviamente aquí está, ese es
Krigler, cuando todavía no ha sido inoculado, la lisina, cuando todavía no ha sido inoculada, la ornitina, también antes de ser inoculada. Este es nuestro medio para hacer la lectura del indol, es el medio MRBP, y ahí hacemos las lecturas sobre el medio de zinc, que también nos sirve. Ese es el rojo de metilo, el caldo MRBP también se utiliza para ello. El citrato Simox antes de ser inoculado. Ese es el agar motilidad antes de ser inoculado. Y finalmente el medio de la urea, ¿verdad? Generalmente en mi laboratorio usamos urea Christensen, porque es uno de los mejores medios para decirnos si hay positividad o no en cuanto a la producción de ureas. Y con ello pues ya está. Con esos resultados armamos esto que están viendo aquí, los famosos mosaicos de identificación por bioquimiotipificación. Aquí está el indol, el rojo de metilo, el Fox-Proscao y el citrato. ¿De acuerdo? Han visto que en los tubos anteriores no hice Fox-Proscao, no necesito. ¿Por qué? Porque en más del 90% de los casos de los enterobacterales, si el rojo de metilo es positivo, el Fox-Proscao es negativo. Y viceversa. Si el rojo de metilo es negativo, el Fox-Proscao muestra positividad. Por lo tanto, puedo anticipar lo que va a pasar con el Fox-Proscao solo mirando el rojo de metilo. Hay casos en los cuales pudieran salir los dos positivos o los dos negativos, pero son casos bastante raros que menos mal no nos van a confundir. En lo que a nosotros nos interesa, trabajar estas 4 muestras, estas 4 pruebas de laboratorio, es lo que llamamos el test de A o INVIC. Indol, rojo de metilo, Fox-Proscao, citrato. Fíjense que para Escherichia coli el indol es positivo, el rojo de metilo es positivo, y el Fox-Proscao es negativo y el citrato también es negativo. En tanto que si comparo con un Enterobacter, es completamente opuesto. Miren, el Enterobacter da negativo al indol, negativo al rojo de metilo y positivas las pruebas de Fox-Proscao y citrato. Ahí están los tubos para mostrarles los resultados. El indol, porque he aplicado mi reactivo de COVAX, y tengo este anillo aquí de color rojo, que me está mostrando que el indol es positivo. El rojo de metilo, porque he aplicado mi indicador rojo de metilo, y tomo este color rojo en medio, por lo tanto es positivo. El Fox-Proscao es negativo y el citrato negativo, no cambió de color ni pasó nada. Miramos esto y ahora sí, ya puedo decir, esto es Escherichia coli, ¿de acuerdo? Solo leyendo las 4 pruebas que han visto ustedes sobre la base de las 7 que había trabajado, ya basta y sobra para que le pueda dar nombre y apellido a esta bacteria. En un Proteus las cosas cambian, ¿verdad? Porque el indol puede ser positivo, el rojo de metilo positivo, el Fox-Proscao es negativo y el citrato a veces puede variar, es decir, puede ser negativo y a veces puede dar positividades. Lo mismo que en un Proteus mirabilis. Pero no nos enredemos, porque más bien nos conviene ahora mirar a las otras bacterias, a los otros enterobacterales que están dentro de los que pueden causar infecciones de tracto urinario. La otra es Klebsiella, habíamos dicho. Y Klebsiella es importante. De hecho, fue hallada por el profesor Erwin Klebs, otro médico bacteriólogo alemán, que en su momento hizo el descubrimiento de este microorganismo a fines del 1800 prácticamente, entrando al 1900. ¿Listo? Son bacilos también gram negativos, pero las colonias típicamente mucoides. ¿Por qué? Porque Klebsiella pneumoniae, inclusive con otras especies también, tienen la capacidad de formar cápsulas, pero enormes. Y esas cápsulas son de hidratos de carbono, de alto peso molecular. Por lo tanto, si yo miro bacterias que tienen cápsulas, llamaremos de azúcar, y las veo en conjunto, obviamente la colonia de parecer como de moco, ¿verdad? Es eso lo que vemos en las cajas PET, ¿de acuerdo? Típicamente, fíjense, son inmóviles y ornitina negativas. Por definición, Klebsiella es inmóvil, no tiene movimiento. Y a la ornitina siempre va a responder de manera negativa. El resto de los parámetros ya no los miramos, no es nuestra intención ingresar en lo fino de la bacteriología, pero estos dos, fíjense, para nosotros son tremendamente importantes. ¿Listo? Miren la cantidad de especies que pueden
hallarse dentro del género Klebsiella. Tenemos a Klebsiella pneumoniae con sus subespecies. Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumonia, que hoy por hoy, para no hacerlo tan largo, todo lo dejamos como Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Pero también está la Klebsiella pneumoniae subespecie varícola o la subespecie rinoescleromatis, que tiene que ver con una patología que ustedes la van a estudiar en otorrinolaringología, rinoescleroma, o la Klebsiella ocene, que tiene que ver también con otra patología precisamente en el área nasal, o la Klebsiella pneumoniae subespecie granulomatis, que tiene que ver con una infección de transmisión sexual, o géneros que se han reordenado. Hace unos años atrás yo no decía Rautela, decía Klebsiella, Klebsiella ornitinolítica, ya no. Los estudios por la genética, y ustedes saben que ahí la biología molecular, ustedes son de la era de la biología molecular, lograron mostrar que en todo caso estos necesitaban ser agrupados dentro de un nuevo género, y ese género ahora es Rautela. Ya tienen que ir grabándose estos nombres porque Rautela ornitinolítica está muy ligada a las infecciones intrahospitalarias. Estamos hablando de Bolivia, por si acaso. Así que ustedes van a tener pacientes en los cuales con seguridad van a aparecer estas infecciones. O Rautela planticola, o Rautela terrígena, o Klebsiella oxytoca, que es algo que hay que trabajar siempre con Klebsiella pneumoniae, porque hay la posibilidad de que pudiéramos confundirlas. Menos mal hay una ventaja acá, la posibilidad del indol. Y finalmente, esto que están mirando abajo, Klebsiella aerogenes. Hasta hace 2 años atrás era Enterobacter aerogenes. Ya no. Cambió, salió del paquete, en todo caso, de Enterobacter, y ahora ha pasado a ser parte del grupo Klebsiella. Hoy por hoy ya no le van a encontrar en los artículos científicos, en los libros actualizados, como Enterobacter aerogenes. Ya no, le van a encontrar como Klebsiella aerogenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Clásico, miren las colonias. Dígame si no parecen de moco, ¿verdad? Tremendamente mucoides. Un acercamiento a las mismas, sus series bioquímicas que no las vamos a comentar, no estamos en bacteriología, no estamos formando bacteriólogos, ¿verdad? Estamos formando médicos generales, pero que tengan las bases de la microbiología. Una de las patologías que puede provocar es la que se refiere a infecciones de tracto urinario. ¿Listo? Los esquemas con los cuales hacemos los procesos de bioquimiotipificación. Esto le dejamos a las bacteriólogas, a los bacteriólogos, ¿verdad? En nuestros laboratorios vamos a separar, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, hemos dicho de Klebsiella oxytoca, miren por el indol. La Klebsiella pneumoniae es indol negativa, en tanto que la Klebsiella oxytoca es indol positiva. Esa es una forma para nosotros muy rápida, y otra vez, con mis 7 tubos, vieron mi galería, en mi laboratorio particularmente, hacemos esto en el enlace. O el género Enterobacter también está ligado a infecciones del tracto urinario. Bacilos gram negativos, se cumple todo lo que hemos dicho para todas estas, ¿verdad? Pero al final, ¿qué nos interesa? Que estas sí son móviles, tienen movilidad. Por eso Klebsiella tuvo que acoger a la especie Aerogenes, porque Aerogenes las más de las veces era una especie inmóvil. No solo ya las más de las veces, sino en la totalidad de los casos. Por lo tanto, pasó a formar parte de Klebsiella y se desprendió del Enterobacter. Son mótiles y ornitina positivas. ¿Recuerdan ustedes la imagen de Klebsiella? Klebsiella era inmóvil y era ornitina negativa. ¿Recuerdan? Entonces, todo lo opuesto a Klebsiella es Enterobacter. ¿Listo? Y ya está. No me tengo que complicar más la existencia. Obviamente hay una serie de especies. Esto solamente para que ustedes vean, en los laboratorios de bacteriología tenemos que en todo caso buscar por especies, y aquí están todas las pruebas que obviamente las hemos visto hace un momento atrás en nuestras galerías de tubos de sangre. ¿Listo? Perfecto. Proteus, ya llegando casi al final de nuestra charla, porque este es un grupo bien interesante. Proteus tiene la facilidad de mostrar a la microscopía imágenes variadas. No se van a ver solo como bacilos gram negativos como veíamos a las otras, sino que a veces vemos formas cocoideas o formas filamentosas. Por eso se le denominó Proteus, en honor al dios Proteo.
El dios Proteo, en la mitología griega y luego transmitida a los egipcios, tenía la facilidad de poder cambiar de forma a voluntad. Por eso es que, como se vio que había un gran pleomorfismo en las imágenes de este tipo de microorganismos, al género se le llamó el género Proteus. ¿De acuerdo? Aquí están. Tenemos al Proteus vulgaris, al Proteus mirabilis, al Proteus mixofaciens, al Proteus peineri y al Proteus auxei. Al final todos tienen y cumplen lo mismo que hemos hablado para Escherichia, es decir, en cuanto a ser enterobacteriales. ¿De acuerdo? Vean ustedes, es exactamente lo mismo. ¿Dónde está la variación? En que son lactosa negativa, ya no son lactosa positiva, como el caso de Escherichia. Y porque además son tremendamente móviles. Tienen tanta motilidad, exhiben tan buena motilidad, que si les sembramos en un medio de cultivo y hay una sola colonia de Proteus, nos complicó la existencia. Mañana, cuando saco la caja Petri, ha desarrollado esa colonia en todo el medio de cultivo, cubriendo incluso a otros microorganismos. Y lo hace en este tipo de forma, como si fuese una especie de enjambre. Por eso se llama el fenómeno del swarming. ¿De acuerdo? Es como una especie de enjambre que va avanzando, un oleaje que va avanzando sobre la superficie de los medios de cultivo. ¿Qué es lo que nos interesa en todos estos? La capacidad de formar sulfuro de hidrógeno, que es típica de estos Proteus, pero además la capacidad de poder utilizar la ureasa, la enzima ureasa, con lo cual el último tubito, recuerdan que era de la urea de Christensen, aparece de color ciclam, porque estas bacterias son tremendas para producir ureasa. ¿Listo? Ahí está el dios Proteo en la esquina superior izquierda. Y esta es la materia, aquí está el tubo de la urea. Miren cómo toma esa coloración por la acción de la ureasa. Fuertemente productores de ureasa. En esto hay que tener cuidado, como médicos, cada vez que tenemos infecciones urinarias por Proteus, por Morganella o por Providencia, todas están en la tribu Prote, jamás utilizar nitrofurantoína. Está prohibido, porque la nitrofurantoína se inactiva en un pH alcalino, y si esta bacteria produce tal cantidad de ureasa, obviamente va a alcalinizar la orina, obvio, ¿verdad? Y dos, porque la nitrofurantoína en un pH alcalino precipita en cristales, y le regalamos al paciente una cristaluria importante que puede ser la causa más adelante de cálculos urinarios. Los famosos cálculos de estrubita están provocados por Proteus, por Morganella o por Providencia. ¿Se entendió? Así que jamás nitrofurantoína en infecciones urinarias por estas bacterias. Morganella tiene solo una especie, que es la especie Morgani. Antes era Proteus morgani. Igual, la biología molecular permitió aclarar mejor su genoma y ahora tiene su propio género. Vean, es exactamente similar en todo lo que hemos hablado para Proteus, donde además destaca otra vez la gran producción de ureasa, por eso su prueba de urea es fuertemente positiva, ¿cierto? El resto de las pruebas nos permiten, en todo caso, diagnosticarla más fácilmente. Ahí están los tubos, los estudiamos con cuidado, los vamos leyendo con cuidado, y es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Porque tenemos que ir colocando las piezas en su lugar para finalmente darle nombre y apellido a la bacteria. ¿Listo? Morganella. Y finalmente Providencia. Tiene también especies. Está Providencia alcalifaciens, está Providencia stuarti, Providencia regieri, Providencia rustigiani y finalmente la Providencia heimark. Todas potencialmente dan infecciones de tracto urinario, y en este caso lo interesante es que cuando nosotros miramos en la urea, también todas son grandes productoras de ureas, responsables de brotes de infecciones dentro de los hospitales de tracto urinario, sobre todo cuando hay cateterizaciones mal llevadas a cabo, porque no seguimos los protocolos. Una vez más, no nos lavamos las manos, no nos calzamos los guantes, no actuamos de acuerdo al protocolo. Muy fácil que al paciente le regalemos una infección urinaria, por ejemplo, por este tipo de bacterias. Y desde ya, también en pacientes que tienen patologías, en todo caso, de corte urológico de base.
uréteres acordados, etcétera, malformaciones congénitas en el sistema urinario que predisponen a este tipo de infecciones. Una vez más, prohibido utilizar nitrofurantoin. Las baterías bioquímicas que se completan en bacteriología, y otra vez hacemos el rompecabezas, y gracias a esto vamos a llegar a descubrir cuál es el género y cuál es la especie, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa y eso es lo que ustedes van a recibir en el método. ¿Qué nos llevamos como línea general? Entonces son ubicuas todas estas bacterias. 2, que se comportan como verdaderos patobiontes. 3, que depende mucho de nosotros para que estas infecciones dentro de los hospitales no se vayan a dar. Si seguimos los protocolos correctamente, no tienen por qué darse estas infecciones, ¿de acuerdo? ¿Que se producen en la comunidad? Sí, claro que sí, se producen en la comunidad. ¿Cómo no? Y deberemos actuar con mucho cuidado, siempre tomando en cuenta todos los parámetros que ustedes ya conocen a propósito de esto que hemos tenido hablando. Esa es la imagen de Proteus, fíjense. Es una imagen pleomórfica